Audiolibros y más presenta La Guerra de los Mundos, un libro escrito por Herbert George Wells. Libro primero. La llegada de los marcianos. Pero, ¿quién vive en esos mundos si están habitados? ¿Somos nosotros o ellos los señores del universo? ¿Y por qué han de estar hechas todas las cosas para el hombre? Kepler. Cita de Burton en La anatomía de la melancolía. Capítulo 1. La víspera de la guerra. Nadie hubiera creído en los últimos años del siglo XIX que las cosas humanas fueran escudriñadas aguda y atentamente por inteligencias superiores a las del hombre, pero mortales, sin embargo, como la de este. Que mientras los hombres se afanaban en sus asuntos, fuesen examinados y estudiados casi tan de cerca como pueden serlo en el microscopio las transitorias criaturas que pululan y se multiplican en una gota de agua. Con infinita suficiencia iban y venían los hombres por el mundo, ocupándose en sus asuntillos. Es imposible que bajo el microscopio obren de igual manera los infusorios. Nadie imaginó que los más antiguos mundos del espacio pudieran sobrevenir un peligro para la existencia humana. Ni se pensaba en esos mundos más que para desechar como imposible o improbable la idea de que hubiese vida en ellos. Es curioso recordar ahora algunos hábitos mentales de aquellos lejanos tiempos. A lo sumo, los habitantes de la Tierra se figuraban que en el planeta Marte podía haber otros hombres, inferiores probablemente a ellos y dispuestos a recibir con los brazos abiertos cualquier expedición misionera. Sin embargo, a través de los abismos del espacio, espíritus que son a los nuestros lo que nuestros espíritus son a los de las bestias de alma perecedera. Inteligencias vastas, frías e implacables contemplaban esa tierra con ojos envidiosos y trazaban con lentitud y seguridad sus planes de conquista. Y en los comienzos del siglo XX sobrevino la gran desilusión. El planeta Marte, apenas necesito recordárselo al lector, gira alrededor del Sol a una distancia media de 225 millones de kilómetros, y la luz y el calor que recibe es justamente la mitad del recibido por nuestro mundo. Si la teoría de las nebulosas encierra alguna verdad, debe ser el planeta Marte más viejo que el nuestro, y largo tiempo antes de que la Tierra se solidificara, debió comenzar la carrera de la vida sobre su superficie. El hecho de que su volumen escasamente llegue a la séptima parte del nuestro ha debido acelerar su enfriamiento hasta la temperatura en que solo ya es posible la subsistencia de la vida. Tiene aire y agua y cuanto es necesario para el sostén de la existencia animada. Pero el hombre es tan vano, tanto le ciega su vanidad, que ningún escritor antes del fin del siglo XIX expresó el pensamiento de que allá lejos la vida intelectual, en caso de existir, se hubiese desarrollado muy por encima del nivel humano. Ni siquiera se comprendía que por ser Marte más viejo que la Tierra, por no contar sino apenas una cuarta de nuestra área superficial y por estar más alejado del Sol, tenía necesariamente que hallarse no solo más distante del comienzo de la vida, sino más cerca del final. El secular enfriamiento que alcanzará algún día a nuestro planeta ha avanzado ya mucho en el vecino. Sus condiciones físicas son aún en buena parte un misterio, pero sabemos ya que ni en sus regiones ecuatoriales la temperatura del mediodía llega a la de nuestros inviernos más rigurosos. Su atmósfera es más tenue que la nuestra, sus océanos se han recogido al punto de no cubrir sino la tercera parte de la superficie, y al cambiar sus lentas estaciones, enormes montañas de hielo y de nieve se levantan y se funden en sus polos, inundando periódicamente las zonas templadas. Ese grado último de agotamiento, que es aún para nosotros increíblemente lejano, se ha convertido para los habitantes de Marte en el problema capital. La presión inmediata de la necesidad ha iluminado sus entendimientos, desenvuelto sus facultades y endurecido su corazón. Y al mirar a través del espacio, con aparatos e inteligencias que apenas nos es dable conseguir, han visto a la más próxima distancia, a solo 55 millones de kilómetros en dirección al Sol, una estrella matutina de esperanza.
nuestro propio y más cálido planeta, de verde vegetación y de aguas grises, de atmósfera nublada, testimonio elocuente de fertilidad, y por entre los penachos movedizos de las nubes, han vislumbrado comarcas dilatadas de poblaciones densas y mares surcados en todas direcciones por navíos. Nosotros, los hombres, criaturas que habitamos esta tierra, debemos serles por lo menos tan extraños y tan poca cosa como nos lo son los monos y los lemurianos. Ya la parte intelectual de la humanidad admite que la vida es incesante lucha por la existencia, y parece ser que esta es la fe de los marcianos. Su mundo está ya muy frío, mientras el nuestro ofrece plétora de vida, pero plétora de lo que consideran como vida inferior. Y el único medio que tienen de escapar al aniquilamiento, que generación tras generación merma sus filas, consiste en llevar la guerra en dirección al sol. Antes de juzgarlos con excesiva severidad, debemos recordar que nuestra propia especie ha destruido completa y barbáricamente no tan solo especies de animales como las del bisonte y el dodo, sino razas humanas inferiores. Los tasmanienses, a despecho de su figura humana, fueron enteramente borrados de la existencia en exterminadora guerra en 50 años que emprendieron los inmigrantes europeos. Somos tan grandes apóstoles de misericordia que tenemos derecho a quejarnos porque los marcianos combatieron con ese mismo espíritu. Parece que los marcianos calcularon su descenso con pasmosa exactitud. Sus conocimientos matemáticos son evidentemente superiores a los nuestros, y llevaron a término sus preparativos con perfecta unidad de miras. Si nuestros aparatos lo hubiesen permitido, habríamos observado alarmantes asambleas mucho antes de acabarse el siglo XIX. Hombres como Schiaparelli examinaban el planeta rojo, y es curioso, dicho sea de paso, que durante innumerables siglos haya sido Marte el planeta de la guerra. Pero no supieron interpretar las fluctuantes apariencias de los signos que notaban tan exactamente en sus mapas astronómicos. Durante este tiempo los marcianos aprestaban. En la oposición de 1894 se vio una gran luz en la parte iluminada del disco, primero en el observatorio de Lick, después en Niza por Perrotin, luego por otros observadores. El público inglés supo de esos fenómenos por el número de Nature, fechado el día 2 de agosto. Me inclino a creer que este fenómeno se debió a la fundición del enorme cañón, colosal agujero cavado en su planeta, que sirvió para dispararnos sus proyectiles. Otros signos peculiares que tampoco se supo explicar fueron vistas en las dos siguientes oposiciones, cerca del paraje de aquella explosión. Hace ahora 6 años que el cataclismo se abatió sobre nosotros. Al aproximarse Marte a la oposición, el astrónomo Lavelle de Java hizo palpitar todos los hilos de las comunicaciones astronómicas con la noticia asombrosa de una inmensa explosión de gas incandescente acaecida en el planeta observado. Ocurrió el hecho hacia medianoche, y el espectroscopio, al que recurrió inmediatamente, indicó que una masa de gases inflamados, hidrógeno sobre todo, se movía con enorme velocidad en dirección a la Tierra. El chorro de fuego se hizo invisible un cuarto de hora después. Lo comparó a un soplo colosal de llamas lanzados de aquel planeta, violenta y rápidamente, como salen los gases inflamados de la boca de un cañón. Era la frase singularmente apropiada. Nada, sin embargo, dijeron del asunto los periódicos del día siguiente, excepto el Daily Telegraph, que publicó una breve noticia, y el mundo siguió ignorando uno de los peligros más graves que jamás amenazaron la raza humana. ¿Acaso no hubiera yo sabido nada de la erupción, de no encontrarme en Ottershaw a Ogilvy, el conocido astrónomo? La noticia le había excitado terriblemente, y en el colmo de su emoción, me invitó a examinar con él aquella noche el planeta rojo. No obstante lo que sucedió después, conservo el recuerdo preciso de aquella velada. El negro y silencioso observatorio, la sombría linterna que iluminaba débilmente un rincón, el regular tic-tac del mecanismo del telescopio, la ligera hendidura del dolmen, oblonga profundidad en que brillaba el polvo de las estrellas. Ogilvy se movía a derecha e izquierda,
invisible, haciéndose notar únicamente por el ruido. Mirando por el telescopio se veía un círculo de azul profundo y el pequeño y redondo planeta flotaba en el campo visual. Parecía tan poca cosa, tan brillante, tan callado, tan diminuto, marcado apenas por rayas transversales, ligeramente achatada su perfecta redondez. Tan pequeña, tan argentina, tan luminosa aquella cabeza de alfiler. Se hubiera dicho que temblaba un poco, pero en realidad era el mismo telescopio el que vibraba con el movimiento de reloj que mantenía el planeta en el campo visual del aparato, no obstante el girar de nuestro planeta. Al observarla, la diminuta estrella parecía engrosar y achicarse, alejarse y aproximarse, pero era sencillamente que los ojos se me cansaban. Estaba a 60 millones de kilómetros en el espacio vacío. Pocas gentes conciben cuán inmenso es el vacío donde flota el polvo del universo material. Cerca del astro, en el campo visual, había 3 pequeños puntos luminosos, 3 estrellas telescópicas, infinitamente lejanas, y todo alrededor era la oscuridad impenetrable del vacío. Ya saben ustedes qué efecto causa esa negrura en las noches estrelladas del invierno, pues aún parece más profunda en el telescopio, e invisible para mí, porque era tan pequeña y tan remota, avanzando rápida y fijamente hacia la Tierra, con velocidades inauditas, acercándose cada minuto millares de kilómetros. Venía la cosa que nos enviaba, la cosa que nos traía a esta tierra tanta lucha, calamidad y muertes. No pensaba en ella el tiempo de observar. Nadie en el mundo pensaba en aquel proyectil indefectible. Hubo también aquella noche otro estallido de gas en la superficie del distante planeta. Yo lo vi. Fue un rojizo relámpago en el borde, una ligerísima proyección en el contorno. Se lo dije a Ogilvy y se colocó en mi puesto. La noche era calurosa y yo tenía sed, y me adelanté tambaleándome y a tientas hacia una mesa donde había un sifón. Mientras Ogilvy lanzaba exclamaciones al contemplar el surco de gases que avanzaba hacia nosotros. 24 horas después del primero, segundo más o menos, otro proyectil invisible, lanzado desde el planeta Marte, se ponía en camino hacia la Tierra. Recuerdo que al sentarme junto a la mesa, manchas verdes y carmesíes me bailaban en los ojos. Hubiera deseado alguna luz para pensar con más tranquilidad, no sospechando la significación de aquella claridad que había visto en un minuto, ni las consecuencias que me acarrearía. Ogilvy observó hasta la 1 y lo dejó. Tomamos la linterna y regresamos a su casa. Por debajo de nosotros se extendía en la oscuridad las barriadas de Ottershaw y Chertsey, donde centenares de gentes dormían en paz. Habló de largo aquella noche sobre las condiciones del planeta Marte y se burló de la vulgaridad corriente según la cual los habitantes de aquel planeta nos estarían haciendo señales. Era su opinión que una lluvia copiosa de meteoritos caía sobre Marte, o bien que se producía una terrible explosión volcánica. Ogilvy me indicaba cuán inverosímil es que la evolución orgánica haya seguido la misma dirección en los 2 planetas adyacentes. Las probabilidades contra la existencia en Marte de nada parecido al hombre son 1.000.000 por cada una en favor, decía. Cientos de observadores vieron la llama aquella noche, y la siguiente a las 12, y la otra, y así 10 noches, una llama en cada una. ¿Por qué cesaron los disparos después del 10º? Es cosa que nadie en esa tierra ha tratado de explicarse. Tal vez los gases desprendidos perjudicaron a los marcianos. Densas nubes de humo o de polvo, que vistas desde la Tierra con poderosos telescopios, parecían pequeñas manchas grises y movedizas, se esparcieron por la limpidez atmosférica del planeta, oscureciendo sus rasgos familiares. Por último, hasta los periódicos diarios despertaron con estas perturbaciones, y aparecieron aquí y allá, y en todas partes, crónicas vulgarizadoras referentes a los volcanes de Marte. El cómico serio periódico Punch aprovechó felizmente el asunto en una caricatura política. Y entretanto, totalmente ignorados, los proyectiles de los marcianos aproximaban a la Tierra con velocidad de muchos kilómetros por segundo, a través de los abismos vacíos del espacio, hora por hora y día por día, más cerca y más cerca.
Hoy me parece casi increíblemente milagroso que los hombres se absorbieran en sus menudos intereses, mientras el destino se cernía tan rápidamente sobre nosotros. Recuerdo el aire triunfal de Markham, cuando obtuvo una nueva fotografía del planeta Marte para el periódico ilustrado que dirigía en aquella época. La mayoría de las gentes de esos tiempos conciben difícilmente la abundancia y el espíritu emprendedor de nuestros periódicos en el siglo XIX. Por lo que a mí refiere, se me pasaba el tiempo en aprender a andar en bicicleta y en escribir una serie de artículos sobre el desarrollo probable de las ideas morales en relación con los progresos materiales. Una noche, el primer proyectil distaba de nosotros menos de 16 millones de kilómetros. Salí de paseo con mi esposa. La noche era estrellada. Le expliqué los signos del zodíaco y le mostré Marte, brillante punto que ascendía al cenit y hacia el cual se dirigían tantos telescopios. La noche era cálida. Un grupo de excursionistas al volver de Chertsey o de Iceworth pasaban cantando y tocando la música. Se iluminaban las ventanas altas de las casas al acostarse las gentes. De la estación lejana nos llegaban los ruidos de los trenes al cambiar de línea, traqueteo, campanillazos y silbidos, que al suavizarse en la distancia, casi concertaban con la música de los excursionistas. Mi esposa me hizo notar el fulgor de las señales rojas, verdes y amarillas, que se destacaban sobre el cielo con su armazón de hierro. Todo parecía seguro y tranquilo. Capítulo 2. El meteoro. Y llegó la noche en que cayó el primer meteoro. Fue visto de madrugada. Pasó sobre Winchester en dirección a oriente. Una línea de fuego muy elevada. La contemplaron centenares de personas que la creyeron una estrella errante, idéntica a las otras. En la descripción de Alvin se habla de un rastro grisáceo que dejaba el meteoro y que resplandecía algunos segundos. Denning, nuestra autoridad más reputada en meteoritos, atestigua que la altura de su primera aparición fue de 140 a 160 kilómetros. Le pareció que había caído a unos 150 kilómetros al este. Yo estaba en casa a esa hora, escribiendo en mi despacho, y aunque dan mis ventanas a Ottershaw y tenía abiertas las celosías, me gustaba entonces contemplar el cielo nocturno. Nada vi del fenómeno, y sin embargo, la cosa más extraña que jamás llegó a la Tierra del espacio debió de caer mientras estaba yo sentado, y lo hubiera visto con levantar los ojos al tiempo que pasó. Algunos dicen que su vuelo producía un silbido especial. Muchas gentes de los condados de Berkshire, Surrey y Middlesex debieron de presenciar la caída, y casi todos pensarían que se trataba de otro meteorito. Nadie se molestó aquella noche en examinar el bloque. Pero a la madrugada del día siguiente, el pobre Ogilvy, que había visto la disparada estrella, persuadido de que el meteorito se hallaba en las tierras comunales situadas entre Horsell, Ottershaw y Woking, se levantó temprano con la idea de encontrarlo. Y lo encontró, en efecto, poco después del amanecer, no muy lejos de las canteras de arena. La fuerza del proyectil había hecho un agujero enorme, y la arena y el cascajo, lanzados violentamente en todas direcciones, formaban sobre los brezos y los matorrales montículos visibles a 2 kilómetros. En dirección este ardían algunos brezos. Una humareda azul se elevaba a los cielos. La cosa yacía casi por completo enterrada en la arena, entre los fragmentos esparcidos de un abeto despedazado en la caída. La parte descubierta ofrecía el aspecto de un cilindro colosal, de corteza recocida y de contornos suavizados por una especie de incrustación escamosa y de color oscuro. Era su diámetro de 25 a 30 metros. Ogilvy se acercó a la masa, sorprendido de su tamaño y más aún de su forma, porque la mayoría de los meteoritos son redondos. Pero el roce del aire había aumentado su temperatura de tal modo que era imposible aproximarse mucho. Atribuyó al desigual enfriamiento de la superficie el insistente ruido que se producía en el interior del cilindro. Aún no se le había ocurrido que pudiera estar hueco.
Permaneció de pie al borde del agujero, extrañándose del raro aspecto del cilindro, desconcertado sobre todo por la forma y el color, que no eran los de otros meteoritos, y percibiendo vagamente, aún entonces, ciertos indicios de que pudiera ser intencionada esta caída. No recordaba haber oído cantar los pájaros aquella madrugada. No había brisa. Los únicos ruidos que oía eran los débiles chasquidos de la masa cilíndrica. Estaba solo en la llanura. De pronto advirtió, no sin estremecerse, que parte de la escoria gris cenicienta incrustación del meteorito se desprendía de la masa para caer en forma de copos en la arena. Un gran trozo se lanzó violentamente, haciendo al caer un ruido áspero que le oprimió el corazón. Durante un minuto no comprendió lo que eso significaba, y aunque el calor era excesivo, bajó al agujero y se colocó junto al bloque para ver la cosa más claramente. Todavía se imaginaba que el enfriamiento pudiera explicar aquellos desprendimientos, pero contradecía a esta idea el hecho de que las cenizas no se desprendieran, sino de un extremo del cilindro. Advirtió entonces que la cima circular del cilindro giraba lentamente. Era un movimiento tan pausado que solo lo notó porque una mancha negra que 5 minutos antes la tenía ante sus pies se hallaba en el otro lado de la circunferencia. Ni aún entonces comprendió apenas lo que eso significaba hasta que oyó un chillido sordo y vio avanzar bruscamente la mancha negra 1 pulgada o 2. Y la verdad se le reveló como un relámpago. El cilindro era artificial, hueco, y la tapa estaba hecha a tornillo. Alguien desde dentro la desatornillaba. ¡Cielo santo!, exclamó Ogilvy. Hay algún hombre, tal vez hombres encerrados, medio asados, que tratan de escaparse. Y de un salto relacionó el suceso con la explosión que había observado en el planeta Marte. El pensamiento de las criaturas encerradas le inspiró tal espanto que, olvidando el calor, se acercó al cilindro para ayudar al destornillamiento. Afortunadamente, la irradiación opaca le detuvo antes de que pudiera quemarse las manos en el metal todavía incandescente. Permaneció indeciso un momento. Volvió la espalda, trepó por el foso hasta encontrarse fuera y echó a correr a toda velocidad en dirección a Woking. Eran poco más o menos las 6 de la mañana. Tropezó con un carretero y quiso hacerle comprender lo ocurrido, pero eran tan extraños el relato y el aspecto de Ogilvy, quien había dejado caer el sombrero en el hoyo, que el hombre continuó tranquilamente su camino. Tampoco logró convencer al mozo que abría las puertas de la posada de Puente Horsell. Pensó el dependiente que era un loco que se había escapado y quiso encerrarlo en el despacho de bebidas. Le hizo esto calmarse algún tanto y cuando vio a Henderson, el periodista londinense, en su jardín, le llamó por detrás de la empalizada y consiguió al cabo hacerse comprender. Henderson, ¿vio usted anoche el meteorito? ¿Y qué?, preguntó Henderson. Ahora está en la llanada de Horsell. ¡Caramba! Un meteorito caído. Bonito asunto. Más que un meteorito, es un cilindro, y un cilindro artificial, amigo, y que tiene algo adentro. El periodista se enderezó, azada en mano. ¿Qué es eso? Henderson era sordo de un oído. Ogilvy le contó cuanto había visto. El reportero se quedó perplejo 1 o 2 minutos antes de entender bien. Plantó la azada en tierra, se ajustó su chaqueta y salió al camino. Los dos volvieron inmediatamente a la llanada. Estaba el cilindro en la misma posición, pero ya habían cesado los ruidos interiores y era visible un delgado círculo de brillante metal entre la cima y el cuerpo del cilindro. El aire, al penetrar o al escaparse por el reborde, silbaba tenuemente. Escucharon. Dieron con un bastón varios golpes a la superficie arenosa y como nadie respondía, dedujeron que el hombre o los hombres del cilindro habían perdido el conocimiento, tal vez muerto. Les era imposible hacer nada útil. Trataron de consolar a los seres del cilindro, prometiéndoles a gritos amparo y socorro, y se volvieron a la ciudad para implorar ayuda. Había que verlos cubiertos de arena, frenéticos, desordenados, subir a toda velocidad por la callejuela bajo el resplandeciente sol, mientras los comerciantes abrían las tiendas y los vecinos las ventanas de las habitaciones. Henderson se dirigió inmediatamente a la estación para telegrafiar las noticias a Londres.
y los artículos de los periódicos habían preparado los ánimos para juzgar verosímil el suceso. A eso de las 8, un gran número de curiosos emprendieron el camino de la llanada para ver los hombres muertos caídos de Marte. Así se bautizó el suceso. La primera noticia me la dio el vendedor de periódicos cuando salí a comprar el Daily Chronicle. Me pareció la cosa, y sin perder minuto, me encaminé a las canteras de arena por el puente de Ottershaw. Capítulo 3. En el campo comunal de Horsell. Encontré un grupo de unas 20 personas que rodeaba el enorme pozo en el cual reposaba el cilindro. Ya he descrito el aspecto de aquel cuerpo colosal sepultado en el suelo. El césped y la tierra que lo rodeaban parecían chamuscados como por una explosión súbita. Sin duda alguna se había producido una llamarada por la fuerza del impacto. Henderson y Ogilvy no estaban allí. Creo que se dieron cuenta de que no se podía hacer nada por el momento y fueron a desayunar a casa del primero. Había 4 o 5 jóvenes sentados sobre el borde del pozo y todos ellos se divertían arrojando piedras a la gigantesca masa. Puse punto final a esa diversión y después de explicarles de qué se trataba, se pusieron a jugar en la mancha corriendo entre los curiosos. En el grupo de personas mayores había un par de ciclistas, un jardinero que solía trabajar en casa, una joven con un bebé en brazos, el carnicero Greg y su hijito, y 2 o 3 holgazanes que tenían la costumbre de vagabundear por la estación. Se hablaba poco. En aquellos días el pueblo inglés poseía conocimientos muy vagos sobre astronomía. Casi todos ellos miraban en silencio el extremo chato del cilindro, el cual estaba aún tal como lo dejaron Ogilvy y Henderson. Me imagino que se sentían desengañados al no ver una pila de cadáveres chamuscados. Algunos se fueron mientras me hallaba allí, y también llegaron otros. Entré al pozo y me pareció oír vagos movimientos a mis pies. Era evidente que la tapa había dejado de rotar. Solo entonces, cuando me acerqué tanto al objeto, me di cuenta de lo extraño que era. A primera vista, no resultaba más interesante que un carro tumbado o un árbol derribado a través del camino. Ni siquiera eso. Más que nada parecía un tambor de gas oxidado y semienterrado. Era necesario poseer cierta medida de educación científica para percibir que las escamas grises que cubrían el objeto no eran de óxido común y que el metal amarillo blancuzco que relucía en la abertura de la tapa tenía un matiz poco familiar. El término extraterrestre no tenía significado alguno para la mayoría de los mirones. Al mismo tiempo me hice cargo perfectamente de que el objeto había llegado desde el planeta Marte, pero creí improbable que contuviera seres vivos. Pensé que la tapa se desenroscaba automáticamente. A pesar de las afirmaciones de Ogilvy, era partidario de la teoría de que había habitantes en Marte. Comencé a pensar en la posibilidad de que el cilindro contuviera algún manuscrito, y enseguida imaginé lo difícil que resultaría su traducción, para preguntarme luego si no habría dentro monedas y modelos u otras cosas por el estilo. No obstante, me dije que era demasiado grande para tales propósitos y sentí impaciencia por verlo abierto. Alrededor de las 9, al ver que no ocurría nada, regresé a mi casa de Maybury, pero me fue muy difícil ponerme a trabajar en mis investigaciones abstractas. En la tarde había cambiado mucho el aspecto del campo comunal. Las primeras ediciones de los diarios vespertinos habían sorprendido a Londres con enormes titulares como, por ejemplo, se recibe un mensaje de Marte, extraordinaria noticia de Woking. Además, el telegrama enviado por Ogilvy a la Sociedad Astronómica había despertado la atención de todos los observatorios del reino. Había más de media docena de coches en la estación de Woking parados en el camino cerca de los arenales, un sulky procedente de Chopham y un carruaje de aspecto majestuoso. Además, vi un gran número de bicicletas, y a pesar del calor reinante, gran cantidad de personas debía haberse trasladado a pie desde Woking y Chertsey, de modo que encontré allí una multitud considerable. Hacía mucho calor, no se veía una sola nube en el cielo, no soplaba la más leve brisa, y la única sombra proyectada en el suelo era la de los escasos pinos. Se había extinguido el fuego en los brezos, pero el terreno llano que se extendía hacia Ottershaw
Estaba ennegrecido en todo lo que alcanzaba a divisar la vista, y del mismo modo se elevaba todavía el humo en pequeñas volutas. Un comerciante emprendedor había enviado a su hijo con una carretilla llena de manzanas y botellas de gaseosas. Acercándome al pozo, lo vi ocupado por un grupo constituido por media docena de hombres. Estaban allí Henderson, Ogilvy y un individuo alto y rubio que, según supe después, era Stent, astrónomo del Observatorio Real, con varios obreros que blandían palas y picos. Stent daba órdenes con voz clara y aguda. Se hallaba de pie sobre el cilindro, el cual parecía estar ya mucho más frío. Su rostro se mostraba enrojecido y lleno de transpiración, y algo parecía irritarlo. Una gran parte del cilindro estaba ya al descubierto, aunque su extremo inferior se encontraba todavía sepultado. Tan pronto como me vio Ogilvy entre los curiosos, me invitó a bajar y me preguntó si tendría inconveniente en ir a ver a Lord Hilton, el señor del castillo. Agregó que la multitud, y en especial los jóvenes, dificultaban los trabajos de excavación. Deseaban colocar una barandilla para que la gente se mantuviera a distancia. Me dijo que de cuando en cuando se oía un ruido procedente del interior del casco, pero que los obreros no habían podido desatornillar la tapa, ya que ésta no presentaba protuberancia ni asidero alguno. Las paredes del cilindro parecían ser extraordinariamente gruesas, y era posible que los leves sonidos que oían fueran en realidad gritos y golpes muy fuertes procedentes del interior. Me alegré de hacer el favor que me pedía, ganando así el derecho de ser uno de los espectadores privilegiados que serían admitidos dentro del recinto proyectado. No hallé a Lord Hilton en su casa, pero me informaron que lo esperaban en el tren que llegaría de Londres a las 6. Como aún era las 5:15, me fui a casa a tomar el té y eché luego a andar hacia la estación para recibirlo. Capítulo 4. Se abre el cilindro. Se ponía ya el sol cuando volví al campo comunal. Varios grupos diseminados llegaban apresuradamente desde Woking y 1 o 2 personas regresaban a sus hogares. La multitud que rodeaba el pozo se había acrecentado y se recortaba contra el cielo amarillento. Eran quizás unas 200 personas. Oí voces y me pareció notar movimientos como de lucha alrededor de la excavación. Eso hizo que me imaginara cosas raras. Al acercarme más, oí la voz de Stent. ¡Atrás! ¡Atrás! Un joven se adelantó corriendo hacia mí. ¡Se está moviendo!, me dijo al pasar. ¡Se desenrosca! ¡No me gusta! Y me voy a casa. Seguí avanzando hacia la multitud. Tuve la impresión de que había 200 o 300 personas dándose codazos y empujándose unas a otras. Y entre ellas no eran las mujeres las menos activas. «¡Se ha caído al pozo!», gritó alguien. «¡Atrás!», exclamaron varios. La muchedumbre se apartó un tanto y aproveché la oportunidad para abrirme paso a codazos. Todos parecían muy excitados y oí un zumbido procedente del pozo. «¡Oiga!», exclamó Ogilvy en ese momento. «Ayúdenos a mantener a raya a estos idiotas. Todavía no sabemos lo que hay dentro de este condenado casco». Vio a un joven dependiente de una tienda de Woking que se hallaba parado sobre el cilindro y trataba de salir del pozo. El gentío la había hecho caer con sus empujones. Desde el interior del casco estaban desenroscándose la tapa y ya se veían unos 50 centímetros de la reluciente rosca. Alguien se tropezó conmigo y estuvo a punto de caer sobre la tapa. Me volví y al hacerlo debió haberse terminado de efectuar la abertura y la tapa cayó a tierra con un sonoro golpe. Di un codazo a la persona que estaba detrás de mí y volví de nuevo la cabeza hacia el objeto. Por un momento me pareció que la cavidad circular era completamente negra. Tenía entonces el sol frente a los ojos. Creo que todos esperaban ver salir a un hombre, quizá algo diferente de los terrestres, pero en esencia un ser como los humanos. Estoy seguro de que tal fue mi idea. Pero mientras miraba vi algo que se movía entre las sombras. Era de color gris y se movía sinuosamente, y después percibí 2 discos luminosos parecidos a los ojos. Un momento más tarde se proyectó en el aire y hacia mí, algo que se asemejaba a una serpiente gris no más gruesa que un bastón.
A ese primer tentáculo siguió inmediatamente otro. Me estremecí súbitamente. Una de las mujeres que estaban más atrás lanzó un grito agudo. Me volví a medias, sin apartar los ojos del cilindro, del cual se proyectaban otros tentáculos más, y comencé a empujar a la gente para alejarme del borde del pozo. Vi que el terror reemplazaba el asombro en los rostros de los que me rodeaban. Oí exclamaciones inarticuladas procedentes de todas las gargantas y hubo un movimiento general hacia atrás. El dependiente seguía esforzándose por salir del agujero. Me encontré solo y noté que la gente del lado opuesto del pozo echaba a correr. Entre ellos iba Stent. Miré de nuevo hacia el cilindro y me dominó un temor incontrolable que me obligó a quedarme inmóvil y con los ojos fijos en el proyectil que llegara de Marte. Un bulto redondeado, grisáceo y del tamaño aproximado al de un oso se levantaba con lentitud y gran dificultad saliendo del cilindro. Al salir y ser iluminado por la luz, relució como el cuero mojado. Dos grandes ojos oscuros me miraban con tremenda fijeza. Era redondo y podría decirse que tenía cara. Había una boca bajo los ojos. La abertura temblaba, abriéndose y cerrándose convulsivamente mientras babeaba. El cuerpo palpitaba de manera violenta. Un delgado apéndice tentacular se aferró al borde del cilindro. Otro se agitó en el aire. Los que nunca han visto un marciano vivo no pueden imaginar lo horroroso de su aspecto. La extraña boca en forma de V, con su labio superior en punta. La ausencia de frente, la carencia de barbilla debajo del labio inferior, parecido a una cuña. El incesante palpitar de esa boca. Los tentáculos que le dan el aspecto de una gorgona. El laborioso funcionamiento de los pulmones en nuestra atmósfera. La evidente pesadez de sus movimientos debido a la mayor fuerza de gravedad de nuestro planeta. Y en especial, la extraordinaria intensidad con que miran sus ojos inmensos. Todo ello produce un efecto muy parecido al de la náusea. Hay algo profundamente desagradable en su piel olivácea y algo terrible en la torpe lentitud de sus tediosos movimientos. Aún en aquel primer encuentro y a la primera mirada, me sentí dominado por la repugnancia y el terror. Súbitamente desapareció el monstruo. Había rebasado el borde del cilindro cayendo a tierra con un golpe sordo, como el que podría producir una gran masa de cuero al dar con fuerza en el suelo. Le oí lanzar un grito ronco y de inmediato apareció otra de las criaturas en la sombra profunda de la boca del cilindro. Ante eso me sentí liberado de mi inmovilidad, giré sobre mis talones y eché a correr desesperadamente hacia el primer grupo de árboles, que se hallaba a unos 100 metros de distancia. Pero corrí a tropezones y medio de costado, pues me fue imposible dejar de mirar a los monstruos. Una vez entre los pinos y matorrales, me detuve jadeante y aguardé el desarrollo de los acontecimientos. El campo comunal alrededor de los arenales estaba salpicado de gente que, como yo, miraba con terror y fascinación a esas criaturas, o mejor dicho, al montón de tierra levantado al borde del pozo en el cual se hallaban. Y luego, con renovado terror, vi un objeto redondo y negro que sobresalía del pozo. Era la cabeza del dependiente que caía y subía en el pozo. De pronto logró levantarse y apoyar una rodilla en el borde, pero volvió a deslizarse hacia abajo hasta que solo quedó visible su cabeza. Súbitamente desapareció y me pareció oír un grito lejano. Tuve el impulso momentáneo de correr a prestarle ayuda, pero fue más fuerte mi pánico que mi voluntad. Luego, no se vio nada más que los montones de arena proyectados hacia afuera por la caída del cilindro. Cualquiera que llegara desde Shopham o Woking se habría asombrado ante el espectáculo. Una multitud de unas 100 o más personas paradas en un amplio círculo irregular, en zanjas, detrás de matorrales, portones y setos, hablando poco y mirando con fijeza hacia unos cuantos montones de arena. La carretilla de gaseosa se destacaba contra el cielo carmesí y en los arenales había una hilera de vehículos cuyos caballos pateaban el suelo o comían tranquilamente el grano de los morrales pendientes de sus cabezas. Capítulo 5. El rayo calórico. Después de que hube visto a los marcianos salir del cilindro en el que llegaron a la Tierra,
Una especie de fascinación paralizó por completo mi cuerpo. Me quedé parado entre los arbustos, con la fija vista en el montículo que los ocultaba. En mi alma se libraba una batalla entre el miedo y la curiosidad. No me atrevía a volver hacia el pozo, pero sentía un extraordinario deseo de observar su interior. Por esta causa comencé a caminar describiendo una amplia curva en busca de algún punto ventajoso y mirando continuamente hacia los montones de arena, tras los cuales se ocultaban los recién llegados. En cierta oportunidad vi el movimiento de una serie de apéndices delgados y negros, parecidos a los tentáculos de un pulpo, que de inmediato desaparecieron. Después se elevó una delgada vara articulada que tenía en su parte superior un disco, el cual giraba con un movimiento bamboleante. ¿Qué estarían haciendo? La mayoría de los espectadores habían formado dos grupos. Uno de ellos se hallaba en dirección a Woking y el otro hacia Shopsham. Evidentemente estaban pasando por el mismo conflicto mental que yo. Había algunos cerca de mí y me acerqué a un vecino mío cuyo nombre ignoro. «¡Qué bestias horribles!», me dijo. «Dios mío, qué bestias horribles». Y volvió a repetir esto una y otra vez. «¿Vio al hombre que cayó al pozo?», le pregunté. Pero no me respondió. Nos quedamos en silencio observando los arenales y me figuro que ambos encontrábamos cierto consuelo en la compañía mutua. Después me desvié hacia una pequeña elevación de tierra que tendría 1 metro o más de altura, y cuando le busqué con la vista vi que se iba camino a Woking. Comenzó a oscurecer antes de que ocurriera nada más. El grupo situado a la izquierda en dirección a Woking parecía haber crecido en número, y oí murmullos procedentes de ese lugar. El que se encontraba hacia Shopsham se dispersó. En el pozo no había movimiento alguno. Fue eso lo que dio coraje a la gente. También supongo que los que acababan de llegar desde Woking ayudaron a todos a recobrar su confianza. Sea como fuere, al comenzar a oscurecer se inició un movimiento lento e intermitente en los arenales. Este movimiento pareció cobrar fuerza a medida que continuaba el silencio y la calma en los alrededores del cilindro. Avanzaban grupitos de 2 o 3, se detenían, observaban y volvían a avanzar, dispersándose al mismo tiempo en un semicírculo irregular que prometía encerrar el pozo entre sus dos extremos. Por mi parte, yo también comencé a marchar hacia el cilindro. Vi entonces algunos cocheros y otras personas que habían entrado sin miedo en los arenales y oí ruido de cascos y ruedas. Avisé de pronto a un joven que se iba con la carretilla de manzanas y gaseosas, y luego descubrí un grupito de hombres que avanzaba desde la dirección en que se hallaba Horsell. Se encontraban ya a unos 30 metros del pozo y el primero de ellos agitaba una bandera blanca. Era la delegación. Se había efectuado una apresurada consulta y como los marcianos eran, sin duda alguna, inteligentes, a pesar de su aspecto repulsivo, se resolvió tratar de comunicarse con ellos y demostrarles así que también nosotros poseíamos facultades razonadoras. La bandera se agitaba de derecha a izquierda. Yo me encontraba demasiado lejos para reconocer a ninguno de los componentes del grupo, pero después supe que Ogilvy, Stent y Henderson estaban entre ellos. La delegación había arrastrado tras de sí en su avance la circunferencia del que era ahora un círculo casi completo de curiosos, y un número de figuras negras la seguían a distancia prudente. Súbitamente se vio un resplandor de luz y del pozo salió una cantidad de humo verde y luminoso en 3 bocanadas claramente visibles. Esas bocanadas se elevaron una tras otra hacia lo alto de la atmósfera. El humo, llama sería quizá la palabra correcta, era tan brillante que el cielo y los alrededores parecieron oscurecerse momentáneamente y quedar luego más negros al desaparecer la luz. Al mismo tiempo se oyó un sonido sibilante. Más allá del pozo estaban el grupito de personas con la bandera blanca a la cabeza. Ante el extraño fenómeno todos se detuvieron. Al elevarse el humo verde, sus rostros se mostraron fugazmente a mi vista con un matiz pálido verdoso y volvieron a desaparecer al apagarse el resplandor. Lentamente se levantó del pozo una forma extraña y de ella pareció emerger un rayo de luz.
De inmediato saltaron del grupo de hombres grandes llamaradas que fueron de uno a otro. Era como si un chorro de fuego invisible los tocara y estallase en una llama blanca. Era como si cada hombre se hubiera convertido súbitamente en una antorcha. Luego, a la luz misma que los destruía, los vi tambalearse y caer, mientras que los que estaban cerca se volvían para huir. Me quedé mirando la escena sin comprender aún que era la muerte lo que saltaba de un hombre a otro en aquel gentío lejano. Todo lo que sentí entonces era que se trataba de algo raro. Un silencioso rayo de luz cegadora y los hombres caían para quedarse inmóviles. Y al pasar sobre los pinos la invisible ola de calor, estos estallaban en llamas y cada seto y matorral se convertía en una hoguera. Y hacia la dirección de Knaphill vi el resplandor de los árboles y edificios de madera que ardían violentamente. Esa muerte ardiente, esa inevitable ola de calor, se extendía en los alrededores con rapidez. La noté acercarse hacia mí por los matorrales que tocaba y encendía, y me quedé demasiado aturdido para moverme. Oí el crujir del fuego en los arenales y el súbito chillido de un caballo, que murió instantáneamente. Después fue como si un dedo invisible y ardiente pasara por los matorrales, entre el lugar en que me encontraba y el sitio ocupado por los marcianos, y a lo largo de la curva trazada más allá de los arenales, comenzó a humear y resquebrajarse el terreno. Algo cayó con un ruido estrepitoso en el lugar en que el camino de la estación de Woking llega al campo comunal. Luego cesó el zumbido y el objeto negro, parecido a una cúpula, se hundió dentro del pozo perdiéndose de vista. Todo eso había ocurrido con tal rapidez que estuve allí inmóvil y atontado por los relámpagos de luz sin saber qué hacer. De haber descrito el rayo un círculo completo, es seguro que me hubiera alcanzado por sorpresa. Pero pasó sin tocarme y dejó los terrenos de mi alrededor ennegrecidos y casi irreconocibles. El campo parecía ahora completamente negro, excepto donde sus caminos se destacaban como franjas grises, bajo la luz débil reflejada desde el cielo por los últimos resplandores del sol. En lo alto comenzaban a brillar las estrellas, y hacia el oeste se veían aún los destellos del día moribundo. Las copas de los pinos y los techos de Horsell se destacaban claramente contra estos últimos resplandores en occidente. Los marcianos y sus aparatos eran ya completamente invisibles, con la excepción del delgado mástil, en cuyo extremo continuaba girando el espejo. Aquí y allá se veían setos y árboles que humeaban todavía, y desde las casas de Woking se elevaban grandes llamaradas hacia lo alto del cielo. Con excepción de esto y el tremendo asombro que me embargaba, nada había cambiado. El grupito de puntos negros con su bandera blanca había sido exterminado sin que se turbara mucho la paz del anochecer. Hasta entonces no comprendí que me encontraba allí indefenso y solo. Súbitamente, como si algo me cayera encima, me asaltó el miedo. Con un gran esfuerzo me volví y comencé a correr a tropezones por entre los matorrales. El miedo que me dominaba no era un miedo racional, sino un terror pánico, no solo a causa de los marcianos, sino también debido a la tranquilidad y el silencio que me rodeaban. Tal fue su efecto, que corrí llorando como un niño. Cuando hube emprendido la carrera, ni una sola vez me atreví a volver la cabeza. Recuerdo que tuve la impresión de que estaban jugando conmigo y que en pocos minutos, cuando estuviera a punto de salvarme, esa muerte misteriosa, tan rápida como el paso de la luz, saltaría tras de mí para matarme.